Ah, Sí, bueno, no sé si yo lo pueden escucho subir el bien, volumen profe. ustedes, capaz que con eso se soluciona. Porque ahí veo que varios me dicen que se escucha bien y otros que se escucha medio mal. Si acerco ahí el micrófono, ¿se escucha mejor? Ahí igual. Tengo entendido que este es el Sí, micrófono sí. de los auriculares y que lo voy a intentar mantener ahí cerca. Está medio incómodo, pero bueno, voy a hacer el esfuerzo. La metodología de examen, como les decía, chicos, es esa. Se pide un punto del programa directamente. Van a ser seguramente 2 o 3 puntos, eso todavía no hemos acordado, pero ustedes para preparar la materia agarren el programa y empiecen a desarrollar el contenido del programa, bien, de la unidad 1 a la unidad 10. Otra cosa que me gustaría decirle es que en general se pueden hacer preguntas de las demás unidades, por supuesto, pero lo que tienen que saber con total fluidez es teoría del delito, desde la unidad 5 a la 10, la primera parte de la teoría del delito, lo tienen que manejar, digamos. Uno se va a dar cuenta si le hace una pregunta de tipicidad objetiva, por ejemplo, de la unidad 7 y no entienden la teoría del delito, o sea, es muy claro que no la manejan y no pueden aprobar el examen si no manejan teoría del delito. Teoría del delito es básicamente un procedimiento paso a paso por lo que ustedes van a aprender a determinar cuándo una conducta es o no es delito. Bien, así que bueno, eso como primeros consejos para que vayan más o menos esquematizando el estudio de la materia y vayan preparando el examen. No sé si tienen alguna otra duda respecto de eso, que me quieran preguntar ahora, cosa que ya después comparta pantalla y empiece con el Profe, contenido. disculpe, ¿puedes repetir qué dijo desde la unidad 5 a la De la 10? unidad, de la unidad 5 a la 10 se ve lo que es la primera parte de la teoría del delito. La unidad 5 Bien, empieza, no me acuerdo si ya con acción, que sería la conducta humana desplegada, y a lo largo de la unidad 5 hasta la 10 se van explicando por qué una conducta tiene que ser una acción típica, antijurídica y culpable, que son los primeros 4 requisitos para determinar cuándo existe delito. Si se cumplen esos primeros 4 requisitos, estamos ante un delito y estamos ante la intervención de la justicia penal. Bien, si no se cumplen esos 4 requisitos, probablemente no avancemos con el análisis de la teoría del delito, ¿ok? Y no intervenga la justicia penal. Ese procedimiento, digamos, escalonado de 4 pasos, que son tipicidad, antijuridicidad, eh, perdón, conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, lo tienen que entender fluidamente. O sea, mi consejo es que si van a clase y no entienden, le pidan al docente que les explique un poco más, un poco mejor, o lo desarrolle de otra forma para que ustedes lo puedan entender. De todas formas, es bastante sencillo, así que no creo que tengan problema con eso. ¿Bien? ¿Algo más sobre el examen? Bueno, profe, disculpe. ¿O Quería sobre preguntarle algo? Sí. si las fechas ya están definidas. Sí, pero no me la acuerdo. Por ahí andaba el cronograma. No sé si no se lo han compartido a ustedes. 30 el 30 de septiembre es el primer parcial. Ahí está. Bueno, Concepción. seguramente. En Para, Concepción. para Sí. todo en la misma fecha. Creo que si el 30 de septiembre es para Concepción, es el mismo día para Tranca y para Monteros y un día antes para Bellavista. Yo tengo anotado, profe, que el 30 de septiembre el primer parcial y la recuperación es el 14 de octubre. Claro, 2 semanas después, porque se toma el examen en un examen escrito presencial. 7 días después se entregan las notas y 7 días después de la entrega de notas de la recuperación. Y va desde la unidad 1 a la 10. Así es. ¿Alguna otra duda respecto de eso? ¿Quieren que empecemos con la unidad 2, que es muy importante no solo para el derecho penal, sino para todo el resto del derecho? ¿Empezamos entonces? ¿Ninguna duda más? ¿Se escucha bien todo? Vamos a compartir pantalla. Esto es lo que quiero compartir. ¿Se ve bien ahí? No sé si alguien quiere activar el micrófono porque ya no los veo a ustedes. Veo la pantalla. Sí se ve bien. Perfecto. Se ve el fondo de la Constitución, ¿verdad? Sí. Esto voy a sacar para abajo, a ver si puedo. Bueno.
Empezamos entonces con el ahí está. Programa Penal de la Constitución, unidad número 2. Ese es el título de esta unidad que hoy nos toca ver. Antes de empezar la clase, bueno, esto siempre pongo en la clase presencial. También es válido para ustedes en cuanto a que sería bueno que no suene un celular, aunque están con el micrófono apagado, que participen todo lo que puedan, no se queden con la duda, porque por ahí ustedes piensen que es una pregunta tonta o por vergüenza no se sacan la duda y después llegan al examen con la misma duda y dicen, no, está bien, no tengo vergüenza de preguntar, para eso estamos acá. Así que cuando quieran directamente activan el micrófono. Y sí es muy importante que asistan a clase con el Código Penal. Bien, si tienen para anotar ahí, para tomar nota, les tiro un dato importante, porque sí marca la diferencia al momento del examen. Al examen tienen que llegar sabiendo sí o sí los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional. A partir de ahí, como vamos a ver a lo largo de esta unidad, de esos dos artículos surgen prácticamente todos los principios constitucionales aplicables en derecho penal. Y también van a tener que saber, ya se van a dar cuenta, pero se los aviso ahora, el artículo 34 del Código Penal, lo tienen que saber muy bien. Así que si pueden, anoten esa información que es importante. Profesor, artículo Sí. 34 del Código Penal y qué más me dijo. Y el 18 y 19 de la Constitución. Gracias. No, por favor. Bueno, acá en el PowerPoint que le he preparado, como yo se los adelanté en el examen, lo que solemos hacer es pedir un punto completo del programa. Decimos unidad tanto, punto tanto del programa, eso tienen que desarrollar, chicos, denle nada más. Entonces lo que yo hice, como a mí me gusta dar las clases, es ir desarrollando punto por punto el programa. Entonces acá tienen, por ejemplo, punto 1 que tiene estos 3 subtítulos, el punto 2 también 3 subtítulos, el punto 3 tiene uno y el punto 4 tiene los principios del derecho constitucional aplicable en derecho penal, ¿bien? Están estos cuatro puntos, o sea, están todos los 4 puntos del programa con sus subtítulos desarrollados a lo largo de la clase. Empecemos con el punto 1 que dice, a ver, corta un poquito esto porque no me deja leer. Ahora sí. Ahora sí, chicos, no los veo a ninguno, así que directamente interrúmpanme si tienen alguna duda, ¿ok? Relaciona el derecho penal con el derecho constitucional, jerarquía y subordinación, interdisciplinariedad del derecho penal. ¿Alguien, antes de que yo les diga el contenido, tiene alguna noción sobre esto de la jerarquía del derecho penal con el derecho constitucional? ¿Alguien sabe cuál es más importante? Entiendo que constitucional es correlativa de penal, así que para estar en esta materia ya tienen que tener todo aprobado constitucional. Así que si alguien quiere tomar la palabra y decirme qué piensa respecto de esto de la jerarquía, si para usted es más importante el derecho penal o es más importante el derecho constitucional. Sin La miedo, Constitución es la base del sistema jurídico, del ordenamiento jurídico. La base no, la cúspide sería. claro. Sería la ley Según suprema de Kelsen. la Constitución. Profesor, Para el derecho además, penal, Sí, perdón, estaba Me- hablando ahí, creo que Delfina, y ya te doy la sí, palabra, no sé tu nombre, pero dice Moto G ahí. perdón, sí, profe, mi nombre es Sí. Jessica, solo que la computadora no le sé cambiar el nombre. Ah, creo que ahí en el cuadrito en donde estaba hablando tiene 3 puntitos arriba a la derecha y en ahí te da, me parece, la opción de cambiar nombre. Pero bueno, si no, Jessica, está todo bien. Bien, profe, mejor no me complique, por favor. Ah, perdón. Bien. Eh, eh, el ordenamiento jurídico se representa a través de la pirámide jurídica que es elaborada por Kelsen, Hans Kelsen, Ujú. donde en la cúspide encontramos nuestra Constitución Nacional que comparte su cúspide, propiamente dicha, perdón, valga la redundancia, con los tratados internacionales de derechos humanos. Eso Es siempre ha sido así, es ahora. así que es la ley fundamental. Ay, perdón, ¿cómo, perdón? Eso siempre ha sido así, de que en la cúspide de la pirámide jurídica la Constitución comparte el primer lugar con los tratados internacionales. desde el No, 94, no. A partir desde de la la reforma reforma de del la año última reforma. 94, Bien, 94. bien, sí, bien, del muy año bien. 94, eh,
con la reforma constitucional han sido incorporados estos tratados de derechos humanos. Bueno, perfecto. La verdad que ha estado muy completa la participación acá de la compañera Jessica, así que era lo próximo que venía en el PowerPoint, en donde antes de la reforma del 94, efectivamente era como dice ella, en la cúspide estaba la Constitución y por debajo venían los tratados internacionales, leyes provinciales, sentencias judiciales, ordenanzas municipales y todo tipo de normativas. Y después de la reforma del 94 se incorpora el artículo 75, inciso 22, que le otorga igual jerarquía, digamos, los tratados internacionales de derechos humanos, bien, por este, una asimilación originaria, digamos, y luego se han ido incorporando otros tratados internacionales que tienen una jerarquía superior a las leyes, pero inferior a la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, ¿ok? Me gusta que tengan perfectamente claro eso hasta acá, a facilitar todo. En cuanto a las relaciones del derecho penal con el derecho constitucional, acá había escrito, en busca de intentar darle una definición al derecho penal, vemos que se trata de un saber relacionado con el delito, es decir, con la prohibición de ciertos comportamientos definidos formalmente como lesivos o peligrosos hacia terceros, como con la pena, una sanción resultante de la afirmación de culpabilidad por la comisión del delito. Ustedes, si han estado seguramente en la clase de la unidad número 1, más o menos han tenido una aproximación al concepto de delito. Se ha dicho que tenía 3 acepciones. Chicos, interrumpo un segundo la clase. Quiero saber si hay chicos de todas las comisiones acá. ¿Hay gente de Concepción? Prendan el Sí, micrófono. profesor. Bien. Sí, sí, Concepción. Concepción. De Trancas. ¿Hay alguien de Trancas? Hola. ¿No hay nadie de Sí, Trancas? profe. Ah, Sí, Elizabeth. profe. Sí. Elizabeth, ok, o sea, se ha compartido el link para acceder a la gente de Tranca, ¿verdad? A la comisión Sí de... se lo compartió en el grupo de Derecho de Trancas. Ah, buenísimo. Se ve que deben estar de asado o algo, porque te has conectado vos nada más. De Bella Vista, ¿tenemos a alguien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Buenísimo. ¿Y me falta Monteros? Sí, profe, estamos presentes. Perfecto, bueno, estamos de las 4 comisiones, entonces me preocupaba, pues por ahí ha pasado en alguna oportunidad que no se había compartido el link y creo que en aquella vez habían quedado todos los compañeros de Concepción afuera, así que no quería que eso pase de nuevo. Bueno, les decía que si han estado en la clase de la unidad 1, seguramente cada uno de los docentes que le ha dado la clase le has dado unas primeras nociones, un concepto de derecho penal que tiene 3 acepciones, como saber jurídico, como conjunto de normas y el más importante de todas las acepciones de derecho penal es que es un límite al poder punitivo del Estado. ¿Bien? Como límite de poder punitivo del Estado es, no sé si se lo han explicado así o cómo, pero el derecho penal no son las facultades, no es el poder punitivo en sí del Estado o la facultad de ejercer la fuerza del Estado, sino que son los límites que la sociedad, digamos, las personas a través del Congreso le ponemos al Estado. Bien, así si una persona comete un delito por aberrante, que sea ese delito o por grave, el Estado, a través del Poder Judicial, solamente va a poder imprimir una sanción para ese caso dentro de los límites previstos en el Código Penal. ¿Ok? Por eso acá el doctor Daniel Rafecas, que yo no sé si se llega a leer ahí en el pie de la página, pero es una definición que da en su libro Derecho Penal sobre Bases Constitucionales, que es un libro muy seguido en la actualidad en Argentina. eh, Nos da este concepto, digamos, de derecho penal, que es un saber penal que tiene que ver con el delito y que tiene que ver con la pena, que es en general lo que se espera que se aplique una pena cuando se comete un delito. Eh, y lo siguiente que nos explica es esto. Entonces podemos afirmar como punto de partida para delimitar el campo de conocimiento del derecho penal que todos los conceptos y construcciones argumentativas deben fundamentarse en definitiva en la Constitución Nacional. Chicos, esto no es solamente para el derecho penal, sino que se aplica a absolutamente todas las otras ramas del derecho que vean, en todas las materias que van a hacer en la facultad, en todos los civiles, administrativos, para el derecho procesal, para absolutamente todo, que tiene que estar conforme a la letra de la Constitución Nacional. Bien. Eh,
Quizá esto yo siempre me gusta mencionarlo. eh, no sé si hay alguna persona que ya tenga algunos años, no sé, por ahí en la comisión de Tranca tiene un alumno que tenía creo que más de 70 años y nos ha podido contar un poco su experiencia de lo vivido en la época de la dictadura militar. También ha salido lo que sucede hoy en la sociedad presidida por el presidente Bukele y con algunas también intenciones, digamos, punitivistas en algunos lugares del mundo. Hoy en Argentina damos por sentado que todos gozamos de garantías constitucionales, todos tenemos nuestros derechos, y si lamentablemente nos ocurre algo como por ejemplo sufrir un robo o sufrimos la comisión de cualquier delito en contra nuestra, eh, nos ocurre que por alguna razón la policía y dejarme en una comisaría, ¿bien? Eso no lo puede hacer. La policía está obligada, en el caso de intervenir en un procedimiento, a ponerlo en conocimiento inmediatamente del fiscal y el fiscal va a analizar el caso y va a ver si pide, si ordena una detención por el plazo máximo de 48 horas o nos deja en libertad. Bien, eso porque nosotros tenemos garantías constitucionales, en este caso la garantía constitucional de la libertad ambulatoria. Bien. Si llegara a ocurrir el caso de que la policía, por cualquier razón, porque no sé, el comisario de esa zona en ese momento ha tomado una mala decisión, le ha pasado algo, lo que sea, y por ejemplo nos tiene 3 días detenido en una comisaría, probablemente se presente, cualquier persona presente un habeas corpus y un juez de garantías penal va a recibir ese habeas corpus. Inmediatamente le va a pedir información al jefe de policía inmediatamente sobre la situación de la persona que ha planteado el habeas corpus y conforme el plazo que establece el Código Procesal Constitucional, en las 24 horas ese juez va a resolver si hace lugar o rechaza el habeas corpus. Bien, ¿esto qué significa? ¿Qué les quiero decir con esto? Si ustedes sufrieran, por ejemplo, una detención arbitraria por parte de la policía hoy en día, tienen la posibilidad de un remedio constitucional como el habeas corpus, en lo que en 24 horas un juez lo recibe, exige explicaciones a la policía y al Ministerio Público Fiscal, y si esa detención es ilegítima o arbitraria, ordenar su inmediata libertad. Bien, pero bueno, eso pasa ahora en el mes de agosto de 2026, pero no siempre ha sido así. Y no en todo el mundo al día de hoy sucede así. No todas las personas de este mundo gozan de ese tipo de garantías, de derechos constitucionales, y nuestros propios padres o nuestros propios abuelos no las tenían. Bien, en otro momento de la historia, en el momento de la dictadura militar, ocurrían, digamos, desapariciones forzadas de personas. Eso está probado, digamos, más allá de lo que pueda pensar cada uno para un lado o por el otro sobre ese momento histórico, pero uno básicamente no tenía a quién recurrir. Bien, no podía ir a hacer la denuncia a la policía o pedirle a un juez que intervenga para que los deje en libertad porque esa detención ha sido arbitraria o ilegítima, ¿bien? Entonces, uno por ahí de esta clase y por ahí nota como que los alumnos le escuchan como diciendo, me están contando una obviedad, esto es lo que vivo siempre, todos los días, pero bueno, no siempre ha sido así y nada nos asegura de que vaya a ser así. Bien, y ustedes se están formando ahora para ser abogados, que van a ser quienes van a tener que hacer valer siempre los derechos suyos y de las personas, bien, que van a conocer el derecho, que tienen que conocer cómo ha sido la historia, cómo son en sociedades de otros lugares del mundo, como como en el régimen de Bukele, por ejemplo, ahora, se ha modificado la constitución, se ha modificado la ley y la garantía básicamente que se han disuelto, ¿ok? Con lo cual, no falta más que un cambio político para que la garantía que tenemos ahora
no existan más. Bien, bueno, eso es lo que estamos estudiando, tiene una importancia central, por eso es la unidad número 2 de esta materia. Bien, no faltan incluso ya abogados, jueces, fiscales, que tienen una inclinación claramente punitivista, bien, en donde siempre lo que persiguen es el castigo, el castigo, el castigo. Siempre lo que se persigue es que la frase famosa que se dispara siempre de los medios periodísticos y, bueno, por supuesto, de la política, del que las hace, las paga. Por supuesto que el que comete un delito tiene que tener su consecuencia, ¿bien? Pero lo que ustedes tienen que saber, digamos, es que para que una persona que ha cometido un delito tiene su consecuencia, eso no es inmediato, ¿bien? El procedimiento por el cual llega una persona a una sentencia judicial, a un pronunciamiento de condena, lleva su tiempo, tiene una investigación, durante toda esa investigación se tienen que respetar las garantías constitucionales de las personas que son los que van a ver en esta unidad y recién un pronunciamiento de justicia. Yo les comentaba a los chicos de Tranca en la clase del miércoles que, bueno, todos hemos escuchado hablar que en el Poder Judicial hay una puerta giratoria, que la policía atrapa a los ladrones y los jueces los sueltan, pero le decía, che, pero ¿cuál es la función del juez? ¿El juez qué es lo que tiene que hacer? ¿El juez está para meter preso personas o el juez está para controlar la legalidad de un proceso penal? ¿Cuál es la función de un juez? Pues si no pongamos a cualquier persona que abra la puerta de la cárcel y que entren todos. El que lleve la policía entra para adentro. Bien, entonces ahí hay una confusión en la que ustedes no pueden caer porque ustedes no son eh, una persona común de la sociedad que puede hablar libre e impunemente sobre cuestiones que no conocen, sino que ustedes están formándose para ser técnicos en derecho y la verdad que si ya queda feo que una persona hable así de cosas que no conoce, queda mucho más feo que un abogado no conozca y se pronuncie sin conocimiento técnico de esto, ¿bien? Si el Código Procesal, la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y el Código Penal te dicen que el principio es la libertad durante el proceso penal y que la prisión preventiva, que es meter preso a una persona siendo inocente, bien, porque todos somos inocentes mientras no recaiga una condena en nuestra contra, eso es la prisión preventiva, es la excepción y solo se da cuando existen riesgos procesales y esos riesgos procesales tienen que ser acreditados por las partes. Entonces, en el caso de que no haya riesgos procesales, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que la persona, sea el delito que sea, transcurra el proceso en libertad. ¿Bien? Entonces, si ustedes tienen una ley que dice eso y tienen un juez que ha estudiado en profundidad la ley y sabe sabe lo que la ley dice, y la ley dice que el procedimiento tiene que ser en libertad, el juez lo deja en libertad, ¿a dónde está la puerta giratoria? ¿En el Poder Judicial o en la legislatura o en el Congreso de la Nación? Si es lo que han establecido que el proceso en libertad es la ley, digamos, no el juez. Bien, el juez la única función que tiene es controlar la legalidad y el respeto de las garantías constitucionales. Bien. Esto se lo remarco, ¿por qué? Porque muchas veces parece que este es un tema superfluo, que no tiene importancia, y la realidad es que el contenido que vemos en esta unidad se aplica en absolutamente cada acto de la justicia. Cada cosa que se decide en la justicia tiene que estar marcado por los principios constitucionales que vamos a ver en esta unidad. Bien, son fundamentales y son transversales a todo el derecho penal y a todo el derecho en general. Bien, siempre me gusta mencionar esta importancia que tiene esta unidad porque en general no se le da la relevancia que tiene y la realidad es que es la más importante de todas. Ok, sí, Carlos, creo que me estaba por preguntar algo o había activado el micrófono. Sí, sí, no, profesor, yo decía que los jueces no son los que sancionan las leyes, simplemente las aplican. Claro, por supuesto, y uno para Claro, lo llegar, que hacen es respetar digamos, las garantías constitucionales. Perdón, profe. sí, Respetar, Sergio, no, habla tranquilo. respetar las garantías constitucionales. Va a ser cumplido. Exactamente, exactamente. Entonces, uno por ahí lo vive como una injusticia que le recaigan a los jueces o que le recaigan al Poder Judicial cuando una persona salga en libertad. Y dice, pero ustedes saben que eso es lo que dice la ley.
Ustedes saben que una persona que ha cometido un delito, aunque vos sepas que ha sido él, o sea, todavía no ha transcurrido el proceso penal, esa persona no está condenada, es inocente por imperio del artículo 18 de la Constitución Nacional y no lo puede meter preso. ¿Me entienden? Entonces, siempre me gusta trazar esa distinción para que ustedes como estudiantes de Derecho Penal no se sumen por ahí a esa corriente periodística o política que intenta sacar provecho de la justicia penal, cuando la ley dice otra cosa. Bien, la ley dice exactamente lo contrario. Por supuesto que actualmente hay miles de personas con prisión preventiva en Tucumán, bien, pero no sé si ustedes han tenido la posibilidad de formar parte o presenciar una audiencia penal en la que se dicte una prisión preventiva, pero el fiscal tiene que solicitarle al juez el dictado de la prisión preventiva y tiene que exponer cuáles son los riesgos procesales. Bien, el riesgo procesal puede ser el riesgo procesal de fuga, bien, o el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación. El riesgo procesal de fuga significa que exista una sospecha de que esa persona se pueda evadir de la justicia, es decir, pueda irse a otro lugar y que no pueda ser llevado a juicio. Bien, y el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación significa que puede obstaculizar la investigación, destruyendo pruebas o dificultando la obtención de esas pruebas. Bien, por eso muchas veces, por ejemplo, en los casos de violencia de género, se dicta la prisión preventiva, pero porque se entiende que, por ejemplo, el agresor puede intimidar a la víctima, puede intimidar al entorno de la víctima. Bien, en ese caso, un caso de entorpecimiento de la investigación. Si una persona, por ejemplo, ha sido encontrada infragante cometiendo un robo y la policía le da la voz de alto y se produce una persecución de 1 hora y media en donde no lo pueden atrapar, bueno, se entiende que esa persona también, digamos, cuando tenga la oportunidad se va a intentar fugar, ¿bien? Porque ya lo hizo. Ahora, si una persona es investigada por un delito, supongamos a cualquiera de ustedes, por ejemplo, el que me sale primero, Carlos Fernando Núñez. Bien, acá el compañero Carlos le golpean la puerta a la policía, señor, mire, lo venimos a notificar que el fiscal lo va a investigar a usted por la comisión de determinado delito. Y Carlos, en vez de intentar saltar la tapia al fondo de su casa y huir, o subirse al auto y salir a toda velocidad con destino a, no sé, a Bolivia o algún otro país para el que pueda encarar y se, mire qué sorpresa, no sé por qué será, pero me pongo a disposición de la justicia, pongo a disposición mi teléfono celular, si me quieren localizar, este es mi domicilio, pongo a disposición mi número de teléfono, el de mi abogado, para cuando me quieran encontrar. Trabajo en tal lugar para que me encuentren ahí si no me encuentran en mi casa. Si quieren pasar a revisar mis cosas, con orden del fiscal, por supuesto, pasen, no hay ningún problema. Bien. Bueno, en ese caso, una persona que actúa así elimina los riesgos procesales. ¿Se entiende? Y aunque en ese caso Carlos esté siendo investigado por un delito, tiene que transcurrir el proceso en libertad. En libertad, porque eso dice la letra de la ley y porque él tiene dos garantías constitucionales. La de inocencia, hasta que recaiga el principio de inocencia, hasta que recaiga una condena en su contra, y el principio de libertad ambulatoria. ¿Ok? Bueno, sigamos con el contenido, porque si no, no vamos a llegar, no sé qué horas son ya, las 8 menos 20. Este ya hemos visto. No sé si hay alguna duda hasta acá o alguien nos quiere hacer algún aporte. ¿Nada? ¿Continúo nomás? Sí, profesor, son las únicas dos condiciones las que nombra usted, ¿no? Para que sea detenido. ¿Cómo? Perdón, Carlos. Esas dos, una por peligro de fuga y la otra por entorpecimiento de la causa, son las únicas dos que existen. Son los dos tipos de riesgos procesales. También cuando una persona no tenga arraigo, arraigo significa que no tenga nada que lo sujete a, a ese lugar. Por ejemplo, una persona que no tiene trabajo, no tiene hijos, no tiene un domicilio conocido. Eso también puede ser determinado, digamos, como un riesgo de fuga, el peligro de arraigo, digamos. Pero son básicamente esos Bien, dos, bien. riesgo de fuga o peligro de entorpecimiento de la investigación.
Antes, en el pasado, se hablaba de delitos carcelables y excarcelables, cuando el monto de la pena superaba el valor de los 3 años, que es el límite que fija la ley para que la prisión sea efectiva. Por debajo de los 3 años es prisión condicional, salvo que el juez justifique por qué la da efectiva, y por encima de los 3 años es sí o sí prisión efectiva en una cárcel. Entonces los delitos más leves, digamos, una usurpación, un robo simple, un hurto, un abuso sexual simple, directamente no iba a prisión preventiva, y los que superaban la pena, digamos, en expectativa los 3 años, derecho pasaban a la Bombonera, todo el mundo preso. Eso era antes, en el pasado, cuando existía esa distinción entre delitos carcelables y excarcelables. Eso ya no existe más. Ahora, por más grave o leve que sea el delito, se tienen que justificar riesgos procesales, con la salvedad de lo que dice el artículo 237 del Código Procesal Penal acá en Tucumán, que si la expectativa de pena para un delito indica que esa persona, una vez condenada, no va a ir presa, bueno, tampoco se le puede dictar prisión preventiva, ¿bien? Si una persona, si la pena máxima de un delito, por ejemplo, es de 2 años, bueno, en ningún caso esa persona, aunque tenga condena, va a ir preso, ¿bien? Siendo así, si no va a cumplir prisión, digamos, estando condenado, tampoco se le puede dar prisión preventiva, ¿se entiende? Interdisciplinaria del derecho penal. El derecho penal, como rama del ordenamiento jurídico, no opera en el vacío, interactúa y se entrelaza con muchas otras ramas del derecho, creando una interdisciplinariedad que enriquece su comprensión y aplicación. Esto un poco ya se lo ha dado en la unidad 1, pero bueno. Por ejemplo, con el derecho constitucional es básicamente lo que estamos viendo. Los principios y garantías fundamentales que rigen la actuación del Estado en materia penal se derivan de la Constitución. Con el derecho procesal penal, ustedes saben qué es el derecho procesal penal, ¿verdad? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien aquí con vida? Es el código de forma. Ujú. ¿Qué significa eso, Belén? Belén creo que era. Sí, es Es el código que maneja cada provincia, profe, ¿Pero el código de qué? ¿Para qué sirve? ¿Por qué en lo los maneja cada procedimientos. provincia? ¿De cómo se va a proceder? porque es una facultad también no delegada de las provincias Ese procedimiento, a la nación. Así es, perfecto. Ustedes saben que en el proceso de formación del país, de la República Argentina, digamos, teniendo como hito más importante la Revolución de Mayo de 1810, la Declaración de la Independencia del 9 de julio de 1816, y sobre todo el dictado de la Constitución Nacional de Alberdi en 1853. Lo que ha pasado es que no es que había un conjunto de territorio que se llamaba República Argentina y se ha dividido en provincias, sino todo lo contrario. Existían los estados provinciales que se han unido en una república, y que cada uno de esos estados, bueno, tenía su soberanía propia, ¿verdad? Cada una distinta, de Tucumán, de Santiago del Estero, de Buenos Aires, de, bueno, cada provincia. Y lo que se hizo es delegar en el Estado Nacional algunas de las facultades de las provincias a la nación argentina, pero conservar otras. Bien, esas facultades delegadas, si mal no recuerdo, están previstas en el artículo 75, inciso 12 de la Constitución, y entre ellas se encuentran las de el dictado de la normativa de fondo. Bien, en el conurbano bonaerense que las que se producen en Chubut, en Santa Cruz, en la Patagonia, ¿verdad? Eh, Aproximadamente, no sé, en Chubut se deben cometer la misma cantidad de robos que se producen en el conurbano en todo el mes en Chubut, la que se producen en un minuto en el conurbano bonaerense, digamos. Entonces, la policía tiene que tener otros tiempos, los fiscales tienen que tener otros tiempos, otros recursos, otras maneras de proceder,
que son básicamente distintas para cada lugar. No sería por ahí justo en cada caso que un fiscal tenga el mismo tiempo para investigar un hecho que se produce en Tucumán a un hecho que se produce en Tierra de Fuego, bien, en donde prácticamente no tienen robo o motoarrebato, todo como tenemos acá en Tucumán, bien. Por ejemplo, siempre me gusta dar el ejemplo que el código de Chubut, el código procesal antes de la modificación, preveía un plazo máximo de prisión preventiva de 48 horas, bien, o sea, era un plazo súper, después ha sido ampliado, pero ¿por qué? Porque dice, che, fiscal, básicamente, prácticamente que aquí no hay ningún delito, tenés 48 horas para dedicarte a esto nada más, a este caso, no tenés 250 casos como puede tener un fiscal de Tucumán que tiene un plazo máximo de la prisión preventiva de 6 meses que se puede extender hasta 18 meses en casos complejos. ¿Ok? Entonces, básicamente el derecho procesal penal es cómo se aplica cada código de fondo en las diferentes provincias. En cuanto al derecho civil, bueno, muchas veces un acto que genera responsabilidad penal también puede generar responsabilidad civil, eso está claro. Eh, Si una persona viene, por ejemplo, y comete el delito de lesiones contra alguno de ustedes, Dios no lo permita, no toquemos madera, pero viene, le pega un disparo en la pierna y le hace perder el funcionamiento de la pierna o de las dos piernas, supongamos, y quedan, o lo atropellan. Vamos a un ejemplo más común, van cruzando la calle, también Dios no lo permita, no le pase a nadie, y sufren un accidente de tránsito. Bueno, eso probablemente sea un delito de lesiones culposas en donde la persona que lo ha atropellado no solamente va a tener que enfrentar un proceso penal por ese delito de lesiones culposas, sino que también va a tener una consecuencia civil, ¿verdad? Porque seguramente lo va a tener que indemnizar, ¿se entiende? Y con respecto con el derecho administrativo, existen faltas administrativas que pueden tener connotaciones penales y viceversa. Por ejemplo, un funcionario que recibe un soborno puede ser sancionado administrativamente con la destitución o la suspensión y también penalmente por el delito de cohecho. Eh, Eso se ve mucho, por ejemplo. Disculpe, Sí, sí, profe, sí, sí. disculpe, código de forma ha dicho, ¿verdad? Sí, a los códigos procesales, por si ustedes leen ahí y no saben a qué se refiere, también se les dice código de forma o código adjetivo. Y a los códigos de fondo, o sea, los códigos civiles, penales, lo que dicta el Congreso de la Nación, se les dice código de fondo o código sustantivo. Quizá a ustedes les toque leer algún texto legal y vean que diga la norma sustantiva, bueno, ya van a saber que se refiere a una ley de fondo, a una ley dictada por el Congreso de la Nación. Y si leen una ley de forma, una norma adjetiva, van a saber que es una norma procesal. ¿Ok? Ahí me acaba de aparecer la imagen de un compañero que se llama Silvio Guillermo Concha Vera, que está con un uniforme de policía, ¿puede ser? No sé, Silvio, si podía activar el micrófono. Sí, profe, ¿Cómo anda, Silvio? ¿Todo bien? ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Acá te aprovecho como ejemplo. ¿Sos policía, estás en servicio penitenciario, algo así? No, soy funcionario policial de la provincia de Catamarca, Mira, sí, ya me parecía raro el el uniforme. uniforme. Pero justo estaba mencionando acá la relación entre el derecho administrativo y el derecho penal, y me viene bien que sea personal policial, porque, por ejemplo, muchas veces los policías son imputados penalmente por su actuación como policía. No sé si Silvio nos puede dar algún ejemplo, espero que no sea propio, sino de alguien que conozca. Pero, por ejemplo, en los casos que se conocen como gatillo fácil o por alguna falta que pueda cometer algún policía, Silvio, no sé si... Sí, últimamente se está viendo mucho en Ujú. las causas administrativas que se llevan a cabo por el reproche de la sociedad. Publicación ante un efectivo policial, automáticamente se inician las actuaciones de rigor administrativa contra el personal policial. Un sumario, ¿verdad?
Depende de la gravedad. Ah, claro, Si es de extrema gravedad, ¿Eh? sumario, y si no, una actuada previa o una información administrativa. claro, Hay diferencia ¿Profe? entre una información actuada previa y una información administrativa. claro. Sí, sí, te entiendo. Sí, disculpa, no me acuerdo cómo me había dicho tu nombre, pero que me sale Delfina Valentín. Jessica. Jessica, sí. Profe, nosotros también acá en la provincia de Tucumán se rige de esa manera. De acuerdo ¿Vos a sos nuestro policía? régimen, sí, Ah, mira. sí. De acuerdo a nuestro régimen disciplinario, por cuerdas separadas se realizan informaciones sumarias, sumarios administrativos con los que por aparte tengan que ver con la parte penal, de acuerdo a la Bueno, gravedad. ahí tienen dos ejemplos claros de la relación entre el derecho administrativo y el derecho penal. Básicamente, el derecho administrativo rige la relación del Estado con las personas. Bien, probablemente si ustedes son empleados del Estado y tienen un problema con su empleador, van a tener que hacer un procedimiento administrativo en sede contencioso administrativo. En cambio, si ustedes trabajan para una empresa privada, van a tener que hacer un procedimiento laboral. Bien. Ahora bien, ese derecho administrativo que rige la relación de las personas con el Estado como empleador, también prevé algunas sanciones que fija ese empleador para sus empleados. Es muy claro en el caso de los policías. Bien, en los policías cuando se les imputa un delito, no solamente atraviesan el proceso penal, sino que también atraviesan un procedimiento administrativo en donde muchas veces lo desafectan de sus funciones, le quitan el arma reglamentaria, pasan a cobrar la mitad del sueldo, después pierden la totalidad del sueldo. O sea, son dos derechos que están relacionados y si bien el hecho por el que se lo investiga seguramente sea solo uno, tiene sus consecuencias tanto penales como administrativas. ¿Se entiende? Veamos qué sigue. Bueno, eso ha sido todo en cuanto al punto uno. Pasemos al punto 2, que es el que te tiro una ayuda acá. No sé si yo soy docente asignado a Tranca y tengo esta clase común por Zoom para todas las comisiones. Para los alumnos de Tranca les aviso, este punto va siempre en el primer examen del primer parcial. Si alguno de los docentes de las otras comisiones me pregunta, les voy a decir que pidan, si me van a preguntar si quiero incluir en sus exámenes algún punto que yo haya dado, les voy a decir, pregunten el tema, el punto 2 de la unidad 2. Así que usted por la duda, estudienlo porque además es muy fácil y es muy básico, digámoslo. No solamente les sirve estudiarlo por si le preguntan en el examen, a los chicos de Tranca sepan que sí va a ir, sino que es un contenido muy básico que lo tienen que manejar muy bien para el resto de su vida, digamos, sobre todo si se dedican al derecho penal. Pero bueno, veamos qué dice, medio incómodo porque tengo que estar abriendo y cerrando las pantallitas, pues si no, no los veo. Pero vemos esto, límites constitucionales, consecuencias de la adopción de un modelo democrático. Chicos, vuelvo con lo que les decía al principio. Esto parece un tema muy básico, por ahí un poco tonto si se quiere, pero es fundamental. Es fundamental porque, como les decía, no siempre hemos gozado de derechos y garantías constitucionales y bueno, acaba un poco la explicación. La adopción del modelo democrático tiene importantes consecuencias en el ámbito del derecho penal. En sistemas democráticos, el derecho penal es concebido como un instrumento que debe ser utilizado con prudencia y siempre bajo los principios de legalidad, humanidad y proporcionalidad. Algunos de sus efectos son la aplicación del principio de legalidad, las garantías procesales, la prohibición de penas crueles, la humanización del derecho penal, la limitación del poder punitivo del Estado, la transparencia y rendición de cuentas y la participación ciudadana. Acá sí me gustaría darle la palabra, sobre todo si hay personas mayores ya con algunos años, digamos, no, no son viejos, todos somos jóvenes, sobre todo si estamos estudiando una carrera universitaria, es porque mantenemos nuestra juventud. Pero les quiero preguntar a ustedes que si no viviéramos en un régimen democrático de gobierno, ¿cuál es la otra opción, digamos? ¿Cuál sería la primera opción que se les viene a su cabeza como posibilidad alternativa? Régimen Eh, totalitario.
La Autoritarismo. supresión de las garantías constitucionales. Autoritarismo, sí, ¿alguien más? La Supresión de la dictadura. Totalitarismo. totalitarismo, bien. ¿Alguien nos quisiera exponer un poco de cómo sería esto, cómo sería nuestra sociedad si en vez de ser democrática, con una carta magna que establece nuestros derechos más importantes, sino que se suprime eso? ¿Cómo sería, cómo viviríamos? Si es un O régimen, describirnos profesor, otra sociedad en la que se viva así. Sí, perdón. si es un sistema totalitario, lo que trae aparejado es que el poder punitivo del Estado actúe sin límite por la sociedad, porque las garantías constitucionales desaparecen. No va a tener ni principio de legalidad, ni principio de reserva, no va a haber ni debido proceso, no van a existir garantías como nadie puede ser juzgado por comisiones especiales. Perfecto, La perfecto. teocracia creo que es el concepto, que es lo que la forma de gobierno que tienen en el Vaticano. Es una monarquía, digamos. El Vaticano tiene una monarquía absolutista actualmente. No sé si hay otro lugar en el mundo donde tenga una monarquía absolutista todavía como el Vaticano, en donde el Papa, digamos, Irán, ejerce creo que los tres Irán, poderes del Estado. Y bueno, profe, si hubiera totalitarismo, sería un sistema político, digamos, absoluto. Había un partido único, habría un control total. ¿Alguien acá ha vivido en la época de la dictadura, sobre todo del 76, que tenga algún recuerdo y que nos quiera contar, sin importar Y si está bueno, a eso, favor o en eso nos contra de la llevaría a dictadura, ¿no? violaciones de derechos también. Ajá, Profe, sí, profe, sí. No sí, sé, yo me Nancy, recuerdo, Zulma Latife, Zulma, sí, de perdón. Concepción, sí. Yo recuerdo, era muy chica, pero sí lo Mm. recuerdo en la época de la dictadura, por ejemplo, en mi casa, mi papá, bueno, tenía un negocio muy grande y estaba todo el tiempo custodiado por los militares entraban y abrían todo el depósito, sacaban todas las cosas, o sea, no pedían permiso, nada, ellos entraban y sacaban. Eso yo lo recuerdo muy clarito. Y también recuerdo que yo tengo una prima Perdón, que es más o Zulma, menos ¿eso se puede dar hoy? ¿Eso podría pasar hoy? Que vos tengas hoy tu en negocio. demo. No, ¿Qué tendría que ocurrir para que la No, policía entre a tu negocio y te revise no, todo? tiene que tener Una una orden, Una orden una judicial de orden claro. allanamiento y judicial requisa, ¿verdad? así. Sería una Claro, no violación a la puede. propiedad. Exactamente. Perfecto. Esa sería una violación a la propiedad privada. Y Ujú. también recuerdo, esto otro que quería comentar, que bueno, yo tengo una prima que es casi la edad de mi mamá, a ella la secuestraron los militares, Ufa. porque ella tenía un negocio muy grande y bueno, después mi mamá nos decía que a ella la habían acusado de venderle, usted sabe que estaban los extremistas de un lado y bueno, y los militares del otro lado, que la acusaban de venderle a esas personas mercadería. Por eso la habían acusado, pero bueno, después ya la liberan. ¿De Pero, venderle qué tipo de mercadería? y mercadería comestible, porque ella tenía un negocio de comestible, o sea, rubros generales, ¿sí? Un Imagínense usted, negocio. digamos, si eso, o sea, supongamos que viene una persona que se dedique al robo, digamos, o sea, un ladrón se dedique a eso, o tengamos una persona que se dedique a estafa o que se dedique a cometer cualquier delito, y ustedes tienen un almacén, una verdulería, una carnicería. Bien, que ustedes le vendan comida a esa persona constituye un delito por más de que esa persona sea un delincuente. no, no. No, No, O sea, miren no, el nivel, digamos, ya de sí. alteración de todo claro. que se vivía. Y bueno, ahora no sé si Zulma quiere seguir participando o alguien más quiere Sí, darnos su y también opinión de si recuerdo, también sí. recuerdo yo en esa época tenía 7 años, 8 años, pero yo tengo una memoria muy buena. Ujú. También recuerdo que se dio el oscurecimiento en toda la provincia, ¿Qué es eso? el oscurecimiento que oscurecieron toda la provincia, no había luz en toda la Ah, no, provincia. no la sabía. Y las personas Un tenían, apagón, digamos. sí, un apagón, le llamaban oscurecimiento. Las personas que solamente podían salir
en horas de la noche vestidas de blanco. Si es persona que Ah, no la estaba pucha. vestida de blanco y era un bulto, como andaban los helicópteros por todo el sector de Tucumán, ellos lo mataban, o sea, lo aniquilaban, Zulma, vos, porque era un disculpa, te bulto. interrumpa, ¿no? Para que es muy enriquecedor esto que nos estás contando. Sí, disculpa, Flor, que le haga una pregunta a Zulma y si la querés contestar vos, Flor, también. Corea del Norte. ¿Cómo, perdón? No, quería saber, Corea del Norte también está con un régimen absoluto y totalitario, ¿verdad? Sí, no sé cómo se llama el título que tiene el líder de Corea del Norte, no sé si es primer ministro o qué, cómo le dirán, pero sí, sí tiene un régimen Como una totalitario. monarquía. Pero Es totalitario, creo que la pregunta que les quiero hacer a Sí. todo el que quiera participar, ¿no? ¿Ustedes se imaginan si el día de hoy ocurriera eso, un golpe de Estado, supresión de las garantías constitucionales y directamente a cualquiera de nosotros aquí nos pueden llevar detenido, digamos, sin que podamos decir nada, sin que haya un juez al que se pueda recurrir, sin que nada? ¿Me puede escuchar, profesor? Sí, la escucho bien. No sé, me Mire, había yo dicho era su nombre, muy pero me dice niña. con otro G. Sí, yo soy Rita, de Ah, Rita, Bellavista. mucho Yo gusto. era muy niña y una de mis hermanas mayores estaba estudiando en la facultad, en la UNT, en la del Parque, psicología. Sí, Creo que fue uno de los primeros lugares en la que ingresaron, incluso con cadena, le pegaron a los alumnos los y ella, estudiantes. a los estudiantes, y ella Sí. logró evadir por una suerte, porque la mayoría de los chicos fueron detenidos por el solo hecho de estudiar en la facultad. Inclusive había un libro de Aristóteles que era La República, que nadie podía tener en su poder. Ella perdió, obviamente, el cursado, perdió todo, luego lo terminó la carrera, así años después, pero sucede que hasta el libro de Aristóteles, La República, estaba prohibido, o sea que el tema era la libertad de expresión, la libertad de circular y otra cosa más, lo bajaban del colectivo, sea la hora que sea, lo ponían de frente al colectivo, el cuerpo, y mujer y varones, y eran todos examinados y le pedían el Sí. DNI. Usted no podía salir sin un DNI y le cortaban el cabello si se le ocurría a los varones, porque odiaban el cabello largo en los varones, y si tenía esa famosa aportación de cara o portación de, la aplicaban al pie de la letra. Otra, ese famoso falcón verde con los encapuchados que a cierta hora, cuando oscurecía, es cuando ellos aparecían en ciertos lugares, pero era cierta familia que se escuchaba eso y algunas personas fueron liberadas, otros no, y en el lugar actual del Ministerio de Educación era uno que está en la Junín y Avenida y Salta, entre, bueno, que el Ministerio de Sarmiento. Educación actual de Tucumán tenía un centro clandestino donde los torturaron, inclusive inocentes o no, murieron en el lugar, y Rita, actualmente, sí, Rita, disculpa que te interrumpa, ¿no? Es fuertísimo todo esto que contás, digamos. No sé si por ahí todos ya conocían ejemplos como este, pero la pregunta que me interesa que me respondan es si alguien se imagina que eso pueda pasar hoy, que llegue un eso golpe es de Estado, imposible. que se supriman las garantías constitucionales y Y nos estamos al imaginemos riesgo, así, cerremos un segundo los ojos y nos imaginemos qué pasa. terrible, ¿Qué pasa esta terrible. noche? Que viene No, un golpe Yo de creería Estado, que hacemos no, las fuerzas militares no, y dejamos de tener garantías constitucionales, digamos. Nunca ¿Cómo lo más. cómo lo vivirían ustedes y, y, digamos, cómo modificaría eso sus vidas? ¿Ustedes seguirían yendo a clase, a la facultad? no, no se ¿Seguirían, podría, seguirían llevando la vida normal que no, llevan no, ahora? Porque, no, ¿por qué le hago esta pregunta? Porque para que comprendan la importancia del contenido de esta unidad, ¿bien? Para que ¿sí? no pase como que esto es algo que ya está dado, que es así, que siempre ha sido así, que siempre va a ser así, No ¿bien? O es sea, Las profesor, garantías Profe, hace profesor, con poco, lo que en el contamos año ahora no 2000, son algo que esté dado por sentado y que siempre vaya a ser así. Dios quiera que profe, sí. nosotros en la Escuela ¿No? de Enfermería en el año 2022 hemos hecho reclamo
porque no se cumplían muchas de las condiciones básicas para los alumnos, Ujú. donde no teníamos ni siquiera agua en los baños y las directoras se cambiaban a dedo. Era terrible lo que estaba sucediendo. No teníamos dónde sentarnos, nada en la escuela de enfermería y era todo un desastre. Entonces los alumnos nos levantamos, hicimos la toma de la escuela Ujú. pidiendo que se ponga, por favor, por lo menos la cara de los directivos para que nos pongan agua al menos Eso y no lo que se podrías cumpla haber algo. hecho, Bueno, Claro. eso no pero lo... ¿qué pasó? A eso voy. Uno dice que no, ojalá Dios quiera no lo permita, que sí, Dios no lo permita, pero a nosotros nos vino a presionar la policía, nos arrastraron, nos pasó eso ahora en el 2022, hace muy pocos años, Claro. y nos reprimieron totalmente dentro de la escuela de enfermería. Mm. Eso pasó, estuvimos casi un mes sin clase, la policía nos trató re mal, el gobierno no nos escuchó, nadie se acercó, Yo, eso Janina, nos sin, pasó. sin ánimos de defender a la policía, ni mucho menos, no es mi intención en este caso con respecto a lo que vos me estás contando, pero imagínate que en vez de presionarlos o de empujarlos como ha pasado, directamente lleguen con un camión y los suban a todo, digamos, y los lleven, Es, vaya uno a saber a eso dónde, Nosotros digamos. pasaba, nos tuvimos eso que, nos pasa, encerrábamos eso hubiera nos pasado encerramos si en las hubieran, aulas Vos porque nos imagínate, vos echaban imagínate, pero, nos pateaban las vos puertas. pero Vos no eso sé si hubiera podés pasado, describir un poco cómo han eh, sido tus emociones de claro, impotencia, de lo que has sufrido en ese Era momento por parte de la autoridad desesperación, estatal. Bueno, era imagínate lo que ha sido lo que se veía en la época desesperación. de la dictadura. ¿Me entendés? eso Sí, ni sí, siquiera eso lo iban a después lo preguntar nada. charlamos entre los compañeros, ya después, gracias a Dios, calmados, pudimos hablarlo, sentarnos y hablarlo, Y pero fue le terrible, fue una hago, le desesperación, una hago, impotencia, eh, que no sabíamos qué iba a pasar con nosotros al otro día, nuestros padres nos estuvieron llamando, eh, bueno, ahora que me era una mencionas esto de locura. que, Janina, disculpa que te Sí. interrumpa, ahora que me mencionas esto de tus padres, después Alain González, ahí que está de remera blanca, también habías querido participar, me parece, pero ya te doy la Sí, palabra. Profe, una última Pero cosita, profe, una Perdón, última perdón, cosita. Zulma, déjame que haga esta pregunta, Sí. porque me interesa esto de que ustedes se den cuenta de la importancia de lo que son las garantías constitucionales, de lo que significan para el derecho penal como límites del poder estatal. Y les quiero hacer esta pregunta. Acá veo los chicos que están con las cámaras prendidas, veo que hay chicos que son muy jóvenes y por ahí chicos que son un poco más grandes que yo. Les quiero preguntar a los de acá si pueden levantar la mano, quienes tienen la cámara prendida, que ahora estoy viendo a varios, si tienen hijos. ¿Quiénes tienen hijos? Veo que hay varias personas que tienen hijos. Bueno, tienen hijos o sobrinos chicos, gente joven hacia la que ustedes tengan un sentimiento así como muy fuerte y a la que desearían que no le pasara nada malo nunca. Bueno, acá Janina nos ha contado el ejemplo de que la policía ha sido especialmente torpe y prepotente hacia ella. Bueno, ahora le quiero plantear el escenario de qué pasaría si Dios no lo permita, ¿no? Acá yo también tengo dos hijos bebés y si no me quiero imaginar de lo que sería capaz si le pasara algo, pero imagínense que lo que le ha pasado a Janina o lo que le ha pasado a las personas que han sufrido el atropello por parte del Estado durante la época de la dictadura, no es que le pasaba a ustedes, sino que le pasaba a uno de sus hijos. ¿De qué serían capaces ustedes? ¿Me entienden? Yo no sé. Profesor, ¿me Me permite? Sí, sí, Algo que Rita. quizás, bueno, están en muchos videos, seguramente gente mayor y joven la vio, fue la noche de los lápices, Bueno, donde eso es lo que adolescentes quería decir. vivían por un simple boleto estudiantil, cuando ahora lo están dando, como usted se refiere a la Gracias. actualidad, gratis en algunos de los casos. Y después, antiguamente, las madres de Plaza de Mayo que están recuperando a algunos de sus hijos o nietos perdidos, otros no. Eso es lo que Yo le quería decir, profesor, dejo que acá sería lindo dejo mi que lo postura vean. sentada, ¿no? De la
actitud totalmente loable y admirable de la que yo no sería capaz de madre y abuela de Plaza de Mayo de salir a protestar pacíficamente contra el Estado. Yo, si le pasa algo a uno de mis hijos por parte del Estado y tengo un helicóptero militar, lo descargo entero en la comisaría, en la casa de gobierno o en donde sea. No me interesa nada, digamos. ¿Se entiende? Respecto de uno de mis hijos. Bien, Alain, disculpa, sí que te había dicho que te iba a dar la palabra a Alain González ahí que había querido hablar recién, no sé si Y vos lo querés. que quería, sí, lo que quería participar también junto con los compañeros, que si se diera un gobierno totalitarismo como se dio en ese entonces, en el tiempo de Fato, en 1974 en adelante, la censura, bueno, y el control sería de control total, y eso implicaría no solo en lo institucional, también en lo social y en lo económico, ya que no permitiría más allá un comercio tranquilo, un comercio libre, como lo comentaba la compañera recién, que su familia tenía un negocio y es verdad, no hay liberación, no hay participación de, social, los derechos y la vulnerabilidad democrática desaparece. Totalmente, totalmente. Chicos, les quiero avisar que veo que por ahí están llegando algunos mensajes en el chat. No, no los puedo leer, ¿no? Tengo las pantallitas de todos ustedes, el PowerPoint, eso sí. Sí, Profe, perdón que Belén había levantado la mano, así que le quería dar la palabra a ella Profe, primero. una cosita. Podría decir Ahora, que hablan no porque no se entiende cuando hablan todos sí, Belén ha juntos, levantado eso la había mano, escrito en Belén el... Cabrera. Le quería dar la sí. palabra a ella que había levantado la mano. Y sí, para que sea un poco más ordenado, por favor usen la opción esa de abajo de levantar la mano, así les vaya dando la palabra. Sí, Gracias, profe. Quería comentar que mi papá es ex detenido desaparecido, ha estado Mm, 5 años preso. Él era delegado en una fábrica de acá de Bellavista. ajá, Bueno, más allá de todo lo difícil que ha sido todo eso para la familia, yo quiero que también en esta clase valoremos al Estado argentino por haber juzgado en tribunales comunes a los militares. Eso me parece muy valorable porque no se ha buscado justicia por mano propia, sino que se ha buscado que la justicia común sea la que investigue esos crímenes. totalmente, totalmente, Belén, gracias por el aporte. Y sí, Argentina ha sido ejemplo para todo el mundo por el juzgamiento de los líderes de las dictaduras militares, digamos, en tribunales y sus condenas. Pero sí, sí, lamento mucho lo de tu papá, pero bueno, un aporte muy, muy valioso el tuyo. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más o pasamos al siguiente contenido? Pasamos a ver si llegamos a terminar la clase en horario. La función garantizadora de la ley penal. Se refiere a la capacidad de la ley de garantizar los derechos fundamentales de las personas frente a posibles abusos del poder punitivo del Estado. Esta función se basa en el principio de legalidad y en otros principios fundamentales del derecho penal. Bueno, esto es un poco lo que venimos hablando, pero como le dije, seguramente este punto 2 de la unidad 2 sea un punto del examen. No lo pueden dejar de describir en el parcial de cuál es la función garantizadora de la ley penal, relacionado con lo que han visto en la unidad 1, en la clase de la unidad 1, de cuáles son las tres acepciones del concepto de derecho penal. La más importante es que el derecho penal no es el poder punitivo del Estado o cómo el Estado va a ejercer la fuerza, sino que son los límites que le pone la sociedad al Estado. ¿Bien? Si el artículo 79 prevé una pena de 8 a 25 años para un caso de homicidio simple, el Estado argentino, a través de un juez, no te puede condenar a tortura, azotes o cualquier tipo de pena que exceda la que está prevista, ¿bien? Entonces, la ley penal es eso, tiene una función garantizadora. Garantizadora significa del respeto de las garantías constitucionales, por eso garantizadora, y por eso es la función de la ley penal. Velar por el respeto de las garantías constitucionales, ¿ok? Y si por ejemplo, a algún signo político se le ocurriera enviar un proyecto de ley para decir que las personas que cometan delito van a sufrir la pena de picana eléctrica, por ejemplo, bueno, esa ley va a nacer nula porque está en confrontación con la Constitución Nacional, que establece que están terminantemente prohibidas los tratos crueles, inhumanos o degradantes. O
sobre todo ejercido del Estado y mucho menos previsto desde una ley. ¿Se entiende? Esa es la importancia de la ley penal y su función garantizadora. Sus aspectos más destacados son el principio de legalidad, la prohibición de la analogía, la irretroactividad de la ley penal, la precisión de la descripción del delito, o sea, principio de máxima taxatividad, la intervención penal mínima y la humanidad de la pena. El principio de legalidad, ustedes saben qué es lo que es. ¿Alguien quiere participar? Creo que Tiziano está intentando hablar, pero está sin el micrófono. Sí, profe. Sí, a ver. Se refiere al principio de legalidad, si no me equivoco, significa que tanto el delito como la pena debe estar determinada por una ley previa al momento de la comisión del hecho. Creo que así es. Exactamente. ¿Cómo tiene que ser esa determinación, además de previa? Y bueno, es esencial de que esté escrita, o sea, la ley esté tipificada en sí cuál es el delito. Obviamente, Artículo 10. ya lo mencionó la compañera. Sí. Es Además, previa, escrita y estricta. y estricta. La ley penal no puede ser vaga o amplia, tiene que determinar con precisión la conducta que se sanciona y cuál es la sanción. Bien, por eso ustedes van a ver que el Código Penal prevé multa, inhabilitación o escalas penales de 8 a 25 años, de 5 a 10 años, o lo que sea, pero lo determina con precisión, no lo deja sujeto a el arbitrio del juez, como diciendo la pena que el juez considere para el caso, nada, sino que lo determina con precisión. Porque el principio de legalidad establece que, ¿por qué dice nulo un crimen, nula pena sin el eje previa? Porque si no hay una ley previa que sea escrita, estricta y previa, justamente no va a ser un crimen y no se va a poder aplicar una pena, ¿bien? ¿Alguien sabe qué es la prohibición de la analogía? En el derecho penal está prohibida esa interpretación, o llaman, no sé si se llama, sí, interpretación, es decir, estirar la ley, vulgarmente hablando, para poder subsumir el delito, subsumirse a la ley. Perfecto, Jessica. Básicamente la analogía es aplicar una normativa a un caso parecido. Está relacionado, digamos, con el derecho, con el principio de legalidad, en cuanto a que la ley tiene que ser estricta, bien, tiene que determinar con precisión el caso al que se aplica, bien, y no se puede aplicar a un hecho parecido, a una conducta parecida. Es exactamente el opuesto de lo que ocurre con el derecho civil. En el derecho civil no están previstas todas las conductas que pueden ocurrir, pero el juez civil está obligado a resolver aún aplicando la analogía. Es decir, en derecho civil, si no está específicamente previsto ese caso, el juez tiene que resolver con el caso más parecido posible. Bien, en cambio, en el derecho penal, acá les completo, está prohibida la analogía in malam partem, así se escribe en latín, que significa analogía en perjuicio del imputado. Bien, ahora bien, si se puede aplicar la analogía in bonam partem, significa que sí se puede aplicar una interpretación analógica en beneficio del imputado, ¿ok? Eso es básicamente la analogía, aplicar un concepto parecido al caso, porque es más o menos previsto, eso en derecho penal está totalmente prohibido. ¿Alguien sabe qué es la Profe, por ejemplo, irretroactividad de la ley perdón, penal? Sí, perdón. perdón, profe, por ejemplo, si la conducta no encaja en la letra de la ley, no es considerada delito, básicamente. Así es, ya cuando estudien ustedes las unidades 7 y 8 de esta materia, digamos, antes del parcial, van a estudiar lo que es la tipicidad. Dentro de la tipicidad van a estudiar lo que es la tipicidad objetiva, que es el análisis de si esa conducta humana se subsume dentro del tipo penal, que se tiene que subsumir con precisión. La letra de la ley igual es amplia, dice al que matare, no al que matare con arma de fuego, al que matare envenenando, al que matare asfixiando. Es fácil que se subsuma, digamos, pero si no se subsume, no es delito porque no supera el análisis de tipicidad objetiva. ¿Se entiende? Cuando una conducta no es delito porque no se subsume en un tipo penal, el tipo penal es la norma penal, los artículos del 79 en adelante del Código Penal, eso se conoce como tipo penal. Y si no se subsume en ningún tipo penal,
Eso no es delito por atipicidad. Ese es el término, se lo quería decir por si lo leen, para que lo entiendan. ¿Alguien sabe qué es la irretroactividad de la ley penal? Que las leyes rigen hacia el futuro, aplican para el futuro, excepto la irretroactividad que se aplica cuando es en beneficio del reo, digamos, Exactamente, del para la detenido. irretroactividad también se aplica lo de la interpretación más favorable para el imputado. Por Eh, ejemplo, profe, el aborto, ¿Cómo sería el ejemplo? que si alguien ha sido condenado por practicar un aborto, que es un delito, se la puede, con la nueva ley, No es un se hace delito. efectiva esa condena. Totalmente, se tiene que revisar esa condena, pero los casos más claros de esto, de análisis de retroactividad o ultraactividad, perdón, de la ley penal más benigna, se dan cuando surge la nueva ley durante el proceso penal. En general, si bien sí se tiene que revisar una condena cuando la ley por la cual se condenó establece que ya no es más delito, ¿bien? Pero en general el análisis se da durante el proceso penal, ¿bien? Por ejemplo, en Argentina tenemos una ley que ya está totalmente aprobada, pero aún no ha entrado en vigencia. Hoy estamos a 21 de agosto y la nueva ley de minoridad entra en vigencia a partir del 1 de septiembre, si mal no recuerdo, que establece una disminución de la edad de punibilidad de 16 años, que es una punibilidad parcial a los 14 años. Bien, supongamos que hoy, 21 de agosto, un chico de 15 años comete un delito. Bien, ¿qué es lo que ocurre, qué es lo que debería ocurrir? Es inimputable. ¿Por qué, Carlos? Todavía no está aplicada la ley. Porque todavía no llegó la fecha en que la ley empieza a funcionar. Claro, caso contrario, si se aplicaran en todos los casos la retroactividad de la ley, no habría seguridad jurídica. Bien, bien. Están bien sus respuestas, digamos. En ese caso, es un caso muy claro, digamos, si el Estado quisiera, supongamos que el hecho se comete hoy y el chico, bueno, no es puesto bajo prisión preventiva ni ninguna medida privativa de libertad, y el fiscal decide imputarlo el 2 de septiembre con la nueva ley vigente, dice, este chico tiene 15 años, queda adentro de el nuevo régimen penal juvenil, lo voy a imputar por el delito que haya cometido, ¿bien? ¿Qué es lo que tiene que hacer su defensor y consecuentemente el juez? Está clara la salida, ¿verdad? No hace falta de que les dé la palabra nuevamente. Tienen que solicitar la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna para esa persona y decir, che, mira, sorry, pero el hecho ha sido cometido durante la vigencia, perdón, eso sería un caso de ultraactividad de la ley penal más benigna. Y decir, este es un menor de edad totalmente inimputable, no lo podés imputar, las actuaciones terminan aquí, ¿ok? Esto de precisión de la descripción del delito, el principio de máxima taxatividad, ya se lo he mencionado cuando hemos hablado del principio de legalidad, y es que la ley tiene que ser lo más precisa posible y no se admiten vaguedades, digamos, en la redacción de la ley. Eh, Esto de intervención mínima, ¿alguien sabe qué es? Ya lo vamos a ver también en el título siguiente, de todos modos. ¿Alguien sabe qué es lo de intervención penal mínima? Nadie se han desconectado. Hola. Nadie Profe, sabe. puede No, la ser, verdad no conozco, profe. profe, disculpe, Sí. en la clase presencial en Concepción, nuestro profe nos había mencionado algo sobre que, El profe eh, Martín. sí, sobre que ir a un juicio penal era en última instancia. ¿Tiene que ver en relación a eso? Exactamente es eso. El derecho penal es un derecho de intervención mínima o lo que se conoce como derecho penal de última ratio. ¿Qué significa eso? Significa que siempre que se puede resolver el conflicto entre las personas por otro medio del derecho, por otra rama del derecho, por el derecho civil, por el derecho administrativo, por la rama que sea, no va a intervenir el derecho penal, ¿bien?
Pero bueno, está claro que hay situaciones que son en las que se ha cometido un delito, en las que interviene directamente el derecho penal, pero siempre que se pueda solucionar el conflicto por otra rama del derecho, va a intervenir esa otra rama del derecho y no el derecho penal, ¿ok? Y bueno, el principio de humanidad de la pena, que también ya se lo he mencionado, que las leyes no pueden contener tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esto del derecho penal mínimo es lo que le acabo de decir, es una corriente de pensamiento dentro del ámbito jurídico penal que aboga por una intervención limitada y restringida del derecho penal en la sociedad. La idea central es que el derecho penal debe ser de última ratio, es decir, que solo debe ser utilizado cuando otros medios o instrumentos jurídicos sociales resultan insuficientes para resolver un conflicto o proteger un bien jurídico. Eso es básicamente, chicos, porque cuando interviene el derecho penal, cuando un juez penal tiene que tomar una decisión, las decisiones que se prevén en el Código Penal son básicamente punición, digamos, bien, aplicación de la fuerza, restricción de derechos, ya sea en los diferentes tipos de pena como la prisión, la multa, la inhabilitación, significan la aplicación de coerción sobre las personas, ¿bien? Entonces, siempre lo que se tiene que intentar es que el Estado ejerza la fuerza en la menor medida posible. ¿Se entiende? Ese es el fundamento de la aplicación en última ratio del derecho penal. Esto implica una limitación del poder punitivo, tanto busca poner límites al poder punitivo estatal, evitando que se abuse de la capacidad de sancionar y de criminalizar conductas. Promueve la despenalización de las conductas que no representen un peligro grave de la sociedad o que puedan ser abordadas de manera más efectiva a través de otros mecanismos jurídicos o sociales. ¿Alguien tiene algún ejemplo de alguna conducta de las personas que se puedan resolver por otra rama del derecho y que no amerite la intervención del derecho penal? ¿Alguna conducta común así que Un a alguien despido se le ocurra? arbitrario, un despido arbitrario, profe. Ujú. Pues eso lo resolvería el derecho laboral, digamos, pero eso me parece Mm, que no sé si se podría Una crear un... contravención en un municipio, por ejemplo, no sé, daño contra el medio ambiente. Bueno, el daño contra el medio ambiente puede llegar a ser delito y puede llegar a intervenir un juez penal. En el caso que sea contravención. Pero, por ejemplo, supongamos que tengamos El una alimento de los fuerza niños, política, derecho de familia. supongamos que tengamos una fuerza política que intente criminalizar todas las conductas éticamente disvaliosas, digamos, ¿bien? Y que intente establecer que mentir sea un delito. ¿A alguien le parecería que es necesaria la intervención del Estado aplicando una sanción penal cada vez que una persona mienta? A ver, si nos preguntamos acá entre nosotros, digamos, si mentir Depende en qué está bien contexto, profe. o No es lo está mismo que mal, mienta un médico a que mienta una persona común y corriente. o que mienta un testigo, que sí es delito, digamos, está previsto por Ujú. la ley. Pero supongamos una mentira a Piadoso, un amigo de ustedes o piadoso. al jefe, bien, una mentira sin otras consecuencias penales, digamos. Éticamente, moralmente, vamos a estar todos de acuerdo en que eso es disvalioso. Bien, no es algo aprobado, digamos, por la sociedad o que a alguien le parezca bien. Salvo que me digan, no sea una mentira piadosa o algo así. Pero si a ustedes se les plantea la situación de que eso pase a ser un delito y que tenga prevista una pena, una sanción de cárcel, digamos, por ejemplo, una mentira, sería como una intervención del Estado ya muy intensa en la vida de las personas, ¿verdad? Y Innecesario. vamos con otro ejemplo que también es otra forma de mentira. ¿Qué pasa para el caso de la infidelidad? Está de Ay, moda. sí, hay varias sonrisas, ¿no? Hay varios picarones aquí, miren. ¿Esta pregunta para ¿Qué la mujer o pasa? varón? Para todos. Para todos. ¿Qué Todo, pasa con el caso de la infidelidad? ¿Quién opina acá que la infidelidad deba seguir siendo delito como ha sido, creo que hasta el año 1996 en Argentina?
o como sigue siendo en otros países. Por ejemplo, me han comentado, yo no lo sabía en la clase en Tranca, que en Italia está previsto el delito de infidelidad y que por eso se estaban disputando en juicio quién había sido infiel primero entre Icardi y Wanda Nara, o que, por ejemplo, la infidelidad actualmente en Rusia es un delito y no es solamente un delito para la mujer o el hombre que está casado y le es infiel, sino para el tordo también, digamos. O sea, ustedes imagínense que si van al Mundial de La Rusia torre. Van a faltar 2018, prisiones, cárceles, va a haber que salen de hacer otro. fiesta, conocen a los que Para el ustedes quieren tercero en hacer el amor de cuestión. su vida y al otro día amanecen con policía en los pies de Tercero la lo cama. mata directamente. Ay, no. No va a alcanzar Benjamín Siempre Paz lo matan al para todo lo tercero que y van a queda estar el presos. otro. Bueno, El la tordo se infidelidad lleva la peor parte. está prevista en el Código No, Penal, ¿no? Probablemente la norma más misógina de la historia de la Argentina, porque, por ejemplo, solamente preveía una figura agravada para el caso de que la infiel sea la mujer en el lecho conyugal, digamos. O sea, si era el hombre, no era agravada, era una tipología simple, digamos. ¿Se No, entiende? tan pasado. Escúchalo, Machista. Martín, excelente ley, dice el otro. No, Porque la Entonces, ley más parece. misógina es cuando la mujer todavía estaba en la potestad del varón y tenía que decidir exactamente. económicamente y en todo cuando estaba casada. El marido decidía por ella. Esa es la peor. El No martes sé nos qué vemos, pasaría Martín, en en el la caso de facultad. infidelidad si volveríamos a eso. En los países árabes se La da, por ejemplo, pregunta, profesor. la pregunta, chicos, es, ¿qué opinan ustedes de leyes que permitan esa intensidad de injerencia del Estado en la vida de las personas? Son abusivas, abusivas. Me parece Han tenido que, causal, profe, de divorcio. Parece Antes era abusiva y causal. necesaria a la vez. bueno, ahí Jackie González está dando un aporte importante que quizás esa infidelidad sea una causal de divorcio, bien, y probablemente ya el divorcio y las consecuencias que conlleva sea una solución para ese conflicto que se ha originado a partir de la infidelidad, bien. Quizás sea una respuesta estatal suficiente y no es necesaria la intervención del Estado aplicando una sanción penal, ¿ok? claro, claro. En- Entonces, a eso nos referimos con derecho penal mínimo, es por eso, eso es lo que se persigue, que el Estado intervenga aplicando su fuerza punitiva en los casos que realmente lo necesitan, ¿bien? No para cualquier caso de la vida de las personas, Claro. ¿se entiende? Que se puedan resolver en otro ámbito, bien. Lo mejor que se hizo Y es sacar la también, ley del divorcio en Argentina, porque no sucedía eso. ¿Del divorcio Antes sí se, exprés o del divorcio común? Allá por no, no, cuando 80, 90. sacaron la Ah, ley, que fue en el año 1983, creo que sale la ley del divorcio en claro, Argentina. sí, sí, sí. Eso es lo más lógico y lo mejor que ha tenido en Argentina, porque sí se sucedieron muchas separaciones y muchos De hecho. conflictos en esas separaciones, que se hicieron separaciones legales y había conflictos que había que hacer, cómo hacían las divisiones de bienes y todo eso, iban a un juicio que demoraban mucho tiempo. En cambio ahora, con la ley del divorcio, bueno, las cosas se hacen mucho más fáciles, mucho mejores. Si has adquirido bienes durante el matrimonio, 50 y 50. Punto. Hasta ahí llegó. Y Está me bien. parece perfecto. Chicos, eso ha sido el punto 2, les reitero que es muy importante, por lo menos para mí, y siempre lo suelo preguntar. El punto número 3 está en las antípodas, digamos, disposiciones del derecho penal contenidas en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales con jerarquía constitucional con relevancia para el derecho penal. Básicamente lo que hay en esta unidad son artículos eh, de la normativa constitucional o los tratados internacionales que se aplican en la ley penal, que son la exigencia de la ley previa que está en el artículo 18 de la Constitución Nacional, 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 11.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto es básicamente una enumeración. Bien, probablemente les pueda ser muy útil esta enumeración en el momento de que ustedes litiguen para citarlas en sus presentaciones, pero ahora esta enumeración de normativa no tiene ninguna importancia, digamos, para el dictado de la materia. No le voy a pedir que enumere normativa,
digamos, porque eso no me demuestra que saben o que han entendido ningún tema bien y no tienen por qué tampoco poner a memorizarse todos estos artículos. De todos modos, a este PowerPoint se los voy a compartir, lo van a tener así tal cual y están enumerados, digamos, derecho a la tutela judicial efectiva, prohibición de injerencia en la vida privada, prohibición de prisión por deuda. Son todos artículos, como le digo, de la Constitución o de tratados que tienen relevancia penal y nada más que eso. ¿Bien? ¿Se entiende? Respeto al Profe, principio ¿cómo hacemos los natural, de Montero para tener el power? se lo voy a ¿Se lo podría pasar pasar a uno al de los profes? doctor Matías Graña para que se los pase. ¿Ok? Listo, listo, ¿Te gracias. parece bien esa solución? Profe, disculpe, A la ¿podría comisión de Bellavista también. Sí, a la doctora Melisa. No profe, sé, disculpe, Flor, sí. ¿usted le podría pedir al profe que dio la clase en Concepción que nos pasara el PowerPoint? ¿De la unidad 1 también? ¿O de la unidad Sí, 2? porque nos dijo que nos pasaba ese día o al otro día y no nos pasó todavía. Sí, no se preocupen que tenemos un grupo de los docentes de extensión y ahí le paso la unidad 2 y le pido que pasen la unidad 1 también para, para que no se Muchas Gracias, gracias. pierdan. profe. Dale, tranquilo. Vamos con el punto 4 que es importante también, son los principios. Básicamente ya los hemos explicado a la mayoría, así que quizá en algunos sea una lectura rápida. Si encuentro algo que valga la pena que nos detengamos o me quieren hacer una pregunta, si no voy a intentar ir avanzando para llegar con el tiempo con los principios que nos faltan, ¿ok? Principios procesales, principio de subsidiariedad. En la realización estatal de un programa de derecho penal mínimo deberán preferirse ante todos la utilización de medios desprovistos de carácter de sanción, como una adecuación política y social. Seguirán a continuación las sanciones no penales, así civiles o administrativas, y solo cuando ninguno de los medios anteriores sea suficiente estará legitimado el recurso de la pena o de la medida de seguridad. Santiago Mirpuch, en la obra de Carlos Lascano que tiene en la bibliografía. Básicamente, chicos, el principio de subsidiariedad es exactamente lo mismo que el derecho penal mínimo o derecho penal de última ratio. O sea, si leen esto, es exactamente eso. Cuando se pueda resolver el conflicto por otra rama del derecho, se va a hacer por otra rama del derecho. Y subsidiariamente, si no se puede resolver por ninguna, va a intervenir el derecho penal por ese mismo justificativo, ¿bien? Sí. Se tiene que intentar que el Estado aplique en la menor medida posible su posibilidad de fuerza estatal, de poder punitivo. El principio de legalidad, esta es la madre de todos los principios, chicos, es muy importante el principio de legalidad, ya un poco hemos hablado de eso. Este principio se expresa en su aspecto formal con el aforismo nulo un crimen, nula pena sine lege, es un principio que surge de Feuerbach, este autor alemán se escribe Feuerbach, pero se pronuncia Feuerbach, ¿bien? Seguramente lo lean varias veces cuando estudien la bibliografía. Consagra a la ley penal como la única fuente del derecho penal. En su aspecto material significa que la ley penal debe ajustarse a los límites constitucionales. Esa es otra cosa, chicos. Ustedes cuando han estudiado, no sé si han hecho ya Civil 1, espero que sí. Sí, no sé si me contestan eso, ya han aprobado Civil 1 o la han cursado. Sí, profe. Sí, ya hemos estado, profe. Ya está Ustedes aprobado. cuando han estudiado Civil 1 han visto que quizás existan muchas fuentes del derecho, como la costumbre, como bueno, la propia ley, que tienen que ser tenidos en cuenta, que eso no ocurre con el derecho penal. ¿Ok? El derecho penal solamente tiene origen en la ley emanada del Congreso de la Nación. No puede ser de ningún otro organismo. ¿Ok? La única fuente de derecho penal es la ley. Sigue el principio de legalidad en nuestro ordenamiento. Este principio se desprende del artículo 18 de la Constitución, que ya les dije que lo tienen que saber entero de memoria y lo tienen que saber explicar, porque surgen todos los principios de ahí, que dice que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Y también surge de otros tratados con jerarquía constitucional, como la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 11.2, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 15.1, en la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 9 y en la Convención, ahí se conectó alguien y se me dejó de aparecer, y en la Convención sobre Derechos del Niño en el artículo 40.2.
De este principio surgen garantías constitucional a considerar como la garantía criminal que exige que el delito se haya determinado previamente por una ley, la garantía penal que la ley señale previamente que corresponde al hecho, la garantía jurisdiccional o judicial exige que la existencia del delito y la imposición de la pena se determine por medio de una sentencia judicial y según un procedimiento legal establecido. Ese, chicos, también es un principio muy importante que se desprende del principio de legalidad. En el derecho penal, eh, el derecho penal es derecho público y es de orden público. ¿Alguien sabe qué significa que el derecho sea de orden público? Tiziano, tiene el micrófono apagado. No sé si estabas queriendo participar o estaba hablando con otra persona. No, estaba hablando conmigo Profesor, mismo, disculpe. para ordenar a Ah, la sociedad puede ser, o sea, para sí, una es buena para ordenar la para una sociedad, pero ¿qué convivencia. significa El que sea Es de Estado, para orden todos, público? engloba público, privado, a todos, desde el Estado. no, En sí es que el por- Estado el que puede el aplicar. Estado el que lo aplica, No, todo el derecho lo aplica el Estado, digamos, pero el de Estado. orden público esto le va a servir para toda la Vista carrera, que es para todas las inherente. materias. De De orden orden público, público profesor, significa que porque las protege el bien partes no jurídico. lo pueden modificar ni pactar. Profe, ¿puede explicar Ahí de nuevo porque no se le entendió? No se ahí me lo escucha, escucha. profesor. ¿Ahora se me escucha o no se escucha cuando habla alguien más? Cuando habla alguien más. Claro, cuando hablan todos juntos no se escucha. Bueno, les digo qué significa que es de orden público. Esto es importante que lo sepan y lo aprehendan con H intermedia, lo asimilen, lo sepan explicar. Una ley es de orden público cuando las partes no pueden pactar otra solución. ¿Bien? Ustedes en derecho civil o en derecho privado pueden tener, no sé, por ejemplo, la ley de alquileres que dice que el contrato mínimo va a ser por tanto tiempo, no sé, por un ejemplo vago. Sin embargo, las partes pueden pactar otro plazo menor o mayor. Bien, eso no es de orden público porque los privados pueden pactar otra cosa diferente a la que dice la ley y eso se deja constancia en un contrato. Bien, ahora, en derecho penal las partes no pueden pactar nada. Bien, las partes no pueden pactar que si ha ocurrido un homicidio cuya escala penal es de 8 a 25 años, no, para este caso lo vamos a aplicar, hemos quedado de acuerdo que vamos a aplicar una pena de 2 años de prisión condicional. Eso no se puede dar, no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque el derecho penal es derecho penal público, es derecho público y es de orden público. Bien, y otra cosa, la salida, esto de la garantía judicial significa que la salida del derecho penal solamente pueden ser adoptadas por un juez penal. Bien, las partes no pueden decir, bueno, nosotros acá nos ponemos de acuerdo en que la pena para él va a ser de tanto. Eso no tiene ninguna validez, bien. La única sentencia válida es la dictada por un juez penal. La garantía de ejecución requiere que también el cumplimiento de la pena se ajuste a una ley que lo regule. Ejecución, chicos, cuando mencionamos ejecución estamos hablando de ejecución de sentencias, que es lo que viene después de la condena, ¿bien? Cuando se condena a una persona se le fija una pena y todo lo que ocurre durante el transcurso de esa pena es procedimiento de ejecución de la pena que está previsto en la ley 24660, ¿ok? También lo resuelve un juez penal. Es decir, desde que ocurre el hecho delictivo hasta que la persona termina de cumplir la pena, durante todo el proceso, todas las decisiones son tomadas por un juez penal. ¿Sí, Tiziano? ¿Usted me podría explicar acerca de la etapa que viene con respecto a las medidas de seguridad? Porque muchas veces yo no estaría entendiendo si la garantía de ejecución tiene que ver con eso. O sea, va a haber un órgano encargado que va a cumplir con las medidas de seguridad que determine. ¿Puede ser ¿A así, qué profe? medidas de seguridad te referís, digamos, a medidas de seguridad en cuanto a medidas de coerción de menor intensidad para la investigación o medidas de seguridad como sanción al momento de la pena? La primera opción, la que usted está mencionando. Bueno, eso no son medidas de seguridad, sino que son medidas de coerción. Por ejemplo, vos te referías a una restricción de acercamiento, a la prohibición de usar armas, todo eso. Bueno, eso junto con la prisión preventiva, con el allanamiento, con la detención, son medidas de coerción durante el proceso penal. Bien,
La medida de coerción de mayor intensidad es la prisión preventiva, que es cuando la persona va a la cárcel básicamente para asegurar los fines del proceso, que se llegue a juicio y que se dicte un pronunciamiento de justicia. Bien, durante ese proceso se pueden dictar otras medidas de coerción de menor intensidad, como la restricción de acercamiento, la prohibición de comunicación por cualquier medio, la prohibición de portar armas, la prohibición de salir del territorio de la provincia, la prohibición de concurrir a determinado evento, la prohibición de consumir alcohol, droga, etcétera. Un montón de prohibiciones que están previstas en el artículo 235 del Código Procesal Penal y 233 junto con la detención, que son medidas de coerción, digamos, no son medidas de seguridad. Cuando vos leas medidas de seguridad, son una sanción penal que se aplica cuando no se puede aplicar una pena. Bien, a cualquier persona que sea imputable, en el caso de que haya cometido un delito, se le aplica una pena, la cárcel, la inhabilitación o la pena que se encuentre prevista para el delito. Pero cuando una persona es inimputable y no se le puede aplicar una pena, pero sin embargo no se la puede dejar sin ningún tipo de medida, porque eso implicaría un riesgo para sí o para terceras personas, que son, por ejemplo, el caso de las personas que tienen problemas psiquiátricos, esquizofrénicos, todo en el caso de que sean violentos, por ejemplo. A ese tipo de personas no se le puede aplicar una pena y no se lo puede mandar a la cárcel, pero tampoco se lo puede dejar así completamente en libertad, porque esa libertad implica un riesgo para sí o para terceras personas. Entonces se aplican medidas de seguridad, como puede ser la internación en un psiquiátrico o diferentes medidas de intensidad que puedan surgir de acuerdo al caso concreto. ¿Ok? O sea, a lo que vos te referías al principio no son medidas de seguridad, sino que son medidas de coerción para asegurar el proceso penal, y las medidas de seguridad en sí las va a haber en la unidad número 10, que son, digamos, soluciones que aplica el derecho penal para el caso de que no se pueda aplicar una pena. Perfecto, muchas gracias, profe. No, por favor. El principio de legalidad además dice que la ley penal reguladora del hecho delictivo debe cumplimentar los requisitos de ser previa, escrita y estricta, que eso es lo que ya vimos. La exigencia de la ley previa consagra el principio de irretroactividad de la ley penal más severa, sin perjuicio de que para el imputado rija el beneficio conocido como retroactividad o ultraactividad, la ley penal más benigna. También ya hemos hablado de eso, así que no nos vamos a detener. La exigencia de la ley estricta excluye a la costumbre como posible fuente del derecho y penas. Debe ser una ley emanada del Poder Legislativo. También ya hemos hablado de eso. La exigencia de la ley estricta impone un alto grado de precisión en la ley penal y excluye la analogía en perjuicio del imputado. Analogía in malam partem. La precisión se exige tanto de la delimitación de la tipicidad como respecto de la determinación de la pena. Todo esto ya lo hemos visto, pero si me quieren hacer alguna pregunta, esto sí lo hemos visto, principio de necesidad. Si la protección de bienes jurídicos puede lograrse a través de medios no penales menos lesivos, aquel dejará de ser necesario. Busca garantizar, bueno, tiene que ver más o menos con lo mismo, lo que de derecho penal de última ratio. Lo que sí les quiero aclarar a qué nos referimos cuando decimos bienes jurídicos, que en derecho penal hablamos de bienes jurídicos protegidos o tutelados. Ustedes cuando vean el Código Penal, acá durante el cursado de Derecho Penal 1, vamos a analizar del artículo 1 al artículo 78, que es lo que se conoce como parte general del derecho penal. Están todos los institutos como el concurso de delitos, tentativa, teoría del delito, etcétera, etcétera. Pero cuando ustedes aprueben Penal 1 y pasen para Penal 2, van a ver todo lo que es la parte especial del derecho penal, que va del artículo 79 en adelante y que tiene previstos los delitos específicamente. Ven todos delitos en Derecho Penal 2. Bien, cuando ustedes vayan a esa parte especial del Código Penal, van a ver que antes de cada artículo tienen algunos títulos que dice delitos contra la vida, delitos contra la propiedad privada, delitos contra la integridad sexual, delitos contra el honor, y así un montón de esos titulitos que te anticipa de qué se va a tratar los artículos que siguen. Esos titulitos marcan cuáles son los bienes jurídicos protegidos por el derecho penal. Bien,
Entonces, cuando vean eso, van a ver que el artículo 79, 80, 81 protegen los delitos contra la vida. En este caso, la vida es el bien jurídico protegido o tutelado. Bien, cuando vean el artículo 119, van a ver que antes dice delitos contra la integridad sexual. Entonces, el bien jurídico protegido por el derecho penal es la integridad sexual. ¿Ok? El derecho penal no protege todos los bienes jurídicos de lo que tenemos las personas, ¿bien? Eh, no sé si usted considera que tiene un bien jurídico, tranquilidad para dormir la siesta, bueno, eso no es un bien jurídico protegido por el derecho penal. No sé si alguna otra rama del derecho lo protege, pero lo que sí tienen que saber es que para saber cuáles son los bienes jurídicos que el derecho penal protege, son esos títulos que están ahí a lo largo de toda la parte especial del Código Penal, ¿bien? Eso para que tengan claro qué son los bienes jurídicos de los que estamos hablando. Principio de lesividad, chicos, fundamental, ya nos quedan 6 minutos de clase, se desprende del artículo 19. Por este principio de lesividad es tan importante el artículo 19 del Código Penal y también lo tienen que saber. ¿Qué dice el artículo 19? Que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral público ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe. ¿Alguien me quiere decir qué entiende de esto del principio de lesividad? Rápidamente, porque ya nos quedan pocos minutos. Lo que no está prohibido está permitido. Sí, 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 pero ¿qué pasa, por ejemplo, un tema Y el poco... profesor, disculpe, el Sí, profesor en la clase que tuvimos, nos dio el ejemplo de una persona que veía porno infantil en su casa. Si la sí. justicia lo podía penar por eso. O sea, él estaba en sus cuatro paredes de su casa solo viendo eso. Y en teoría no, la ley Para no lo vos, puede ¿cuál es la juzgar. respuesta? Moralmente está mal, pero la ley no lo puede Pésimo, juzgar por sí. eso. Bueno, en realidad justo ese ejemplo de la pornografía infantil es muy vidrioso porque lo que está penado es la distribución y No, la él decía que era tenencia solo ver, él solo lo veía. de pornografía. Entonces vos para verlo lo tenés que tener, digamos, porque yo no Está conozco prohibida ninguna la tenencia plataforma, de pornografía claro, infantil. yo no Sí, conozco pero por eso ninguna plataforma de streaming, digamos, en que vos pongáis y vos digas, no, yo no la tengo, sino que la estoy no, viendo por por Netflix. eso hemos discutido precisamente en la ¿Entendés? clase, pero el profesor decía, no, quédense solamente porque le digo que él solo lo ha estado viendo. No, no nos pongamos a discutir de dónde lo tenía, quién le ha pasado, Claro, es cómo. un ejemplo muy vidrioso el que le ha dado el profesor. ¿Por qué? Porque eso está previsto como delito, pero no afecta el principio de lesividad en principio, digamos. ¿Se entiende? Porque el Yo había principio de lesividad... mencionado, perdón, había mencionado como ejemplo cuando el profesor preguntaba sobre eso el caso Arriola, Ujú. que es un ejemplo sobre esto porque, bueno, cada uno en su domicilio mientras no afecte a los demás y pueda De la tenencia ingerir de droga para consumo sustancias, personal de la tener. Corte de Justicia de la Exacto. Nación, eso, ¿verdad? Sí. Ujú, sí. Ese es otro ejemplo, digamos, en donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ha dicho que la tenencia de psicofármacos, digamos, droga, marihuana, cocaína o lo que sea para consumo personal no violaba el principio de lesividad, por lo tanto, no era delito. Hay otros casos vidriosos también de afectación del principio de lesividad, por ejemplo, en lo que se considera como delito de peligro abstracto. Bien, en donde, por ejemplo, la portación de arma de fuego, bien, a ver, yo llevo conmigo un arma de fuego en un portaarmas debajo de la campera, no tengo pensado usarla, sino que solamente la estoy transportando. Bueno, eso está previsto como un delito, digamos. Si yo no tengo autorización para la portación de armas, no la puedo trasladar en condiciones operativas, bien, pero en principio no pongo en peligro a nadie. ¿Entiendes? Solamente la llevo conmigo y no genera un peligro cierto para nadie. Eso se conoce en derecho penal como delito de peligro abstracto y gran parte de la doctrina dice que eso es inconstitucional porque no infringe el artículo 19 de la Constitución, por lo tanto no debería ser delito. Bueno, la Corte Suprema ya se ha pronunciado que en esos casos sí está vigente la normativa, sí son delitos y que no podés portar
Pero bueno, son casos discutibles. Pero vayamos a un caso que por ahí sea un poco más claro, digamos. El caso de las relaciones sexuales, digamos, cualquiera de nosotros acá puede tener relaciones íntimas con cualquier persona que quiera y dentro de esas relaciones sexuales puede tener las prácticas más grotescas, o sea, prácticas escatológicas, sadomasoquismo, pegarse con un látigo hasta que queda ensangrentado, ¿bien? Mientras exista el consentimiento mutuo, eso no es delito. Bien, porque no infringe el principio de lesividad en tanto y en cuanto tenían el consentimiento de ambas partes y no ha infringido a la moral ni a la orden pública ni le ha generado ningún daño a ningún tercero. Es una práctica totalmente consentida por las dos partes y nadie tiene por qué meterse, ni siquiera el Estado. Bien, nadie, un juez penal no tiene por qué meterse en lo que hacen las personas en su intimidad sin infringir el derecho de nadie. Bien, entonces lo que hace el principio de lesividad en el artículo 19 de la Constitución es expresamente prohibirle al Estado meterse en cosas en las que no se tiene por qué meter. Bien, eso es el principio de lesividad. Ahora bien, si el caso fuera de que esas prácticas sadomasoquistas o lo que sea se dan sin el consentimiento de una de las personas, estamos hablando de un delito de abuso sexual grave. O si ¿Bien? hay una relación de poder entre las personas también. Sí, es un delito y ahí sí se puede meter el Estado porque ya no es que no ofende la moral ni la orden pública ni a ningún tercero, sino que sí le genera un daño concreto a un tercero que no tiene su consentimiento para llevar a cabo esa práctica, ¿se Sí. entiende? Ese sería como un caso muy claro del artículo 19, en donde cuando la cuestión es privada y no ofende ni genera ningún daño, el Estado no se puede meter, por Y si más, se le pasó la mano, ¿cómo? si se le pasó la mano, ¿Cómo sería eso? o sea, con esos Claro, juegos. si las prácticas son Ya toda peligrosas la y atentan producto contra la de vida de muerte. la persona. A A, eso. a ver, si las prácticas son peligrosas, como por ejemplo los casos de ahorcamiento y ese tipo de cosas, bueno, se entiende que eso se tiene que practicar con el debido cuidado para que no tenga otras consecuencias. Ahora, si el consentimiento estaba dado para una práctica sexual con ahorcamiento, se entiende que el consentimiento no estaba dado para que ese ahorcamiento signifique la muerte de la persona que estaba siendo ahorcada, digamos, o sea. eh, ¿Se entiende o no? Seguramente si se produce la muerte a partir de esa práctica, bueno, sí va a intervenir la justicia penal porque se entiende que el consentimiento no llegaba hasta esos límites y tampoco podía ser dado un consentimiento para que lo maten. ¿Ok? Sí. Perdón, profe, yo creo que Sí, un ejemplo bastante más simple, y si no es así, por favor me corrige. sí. Tengo entendido que, por ejemplo, si un vecino está poniendo música un lunes a las 3 de la mañana y yo digo, ay, qué gana de matarlo a mi vecino, pero queda solo en el pensamiento de uno y no lo lleva a la práctica, ahí aplica este principio, el principio de lesividad. Sí, ya van a Más allá analizar de que esté ustedes cuando inmoralmente estudien la incorrecto. unidad 14, cuando estudien la unidad 14 de tentativa, eh, van a analizar lo que sucede durante el iter criminis, que es el proceso del delito, la faz interna del delito. Bien, ustedes pueden tener los deseos más atroces dentro de su cabeza y mientras eso no se exteriorice, el Estado no puede intervenir, bien, pero en ese caso no hay una conducta. La actividad cerebral, los pensamientos de uno no son considerados conducta exteriorizada. ¿Ok? Lo que dice el artículo 19 de la Constitución Nacional es las acciones privadas de los hombres. Y si vos lo has pensado o lo has dicho solamente para vos, ¿entendés? No es una acción. Es un pensamiento, pertenece a la faz interna y eso queda totalmente excluida también de la autoridad de los jueces, ¿se entiende? Quizá alguno de ustedes está pensando en tirar una bomba atómica en algún lugar y bueno, mientras solamente lo piense y no haga nada para llevarlo a cabo, eso no puede ser sometido a un proceso judicial penal. Bien, chicos, Profe, y suspendemos por el momento las participaciones porque ya hemos excedido el horario, tengo prohibido exceder el horario
y quisiera terminar de ver estos principios para que no les quede la duda con nada. ¿Bien? Disculpen si tenían alguna participación, Elizabeth, ahí veo que quería participar, pero ya no me pasó el horario y de la facultad me prohíben que me exceda el horario, así que lo termino rapidito. Bueno, el principio de lesividad básicamente es lo que ya les he dicho, así que lo paso rapidito. El principio de exterioridad, esto de lo que hablaba la compañera. El derecho penal es un conjunto de ilicitudes definidas que tiene por objeto la prohibición de acciones determinadas. Donde no hay acción como exteriorización, no hay delito. Bien, la sanción solo puede ser impuesta a alguien por algo realmente hecho por él mediante acción externa y no pensado, deseado o propuesto. Bien, nuestro derecho penal es de acto o de hecho, o responsabilidad penal por los hechos cometidos y no de autor. Luego, el principio de culpabilidad exige como presupuesto, este es otro principio que es muy importante también, chicos, exige como presupuesto la pena reconocer la capacidad de libertad del hombre y excluye toda la posibilidad de sancionar penalmente a una persona en razón de sus ideas, creencias, personalidad o supuesta peligrosidad. La responsabilidad personal del individuo, culpabilidad, se basa en su libre albedrío, en virtud de la cual es él quien elige delinquir o no. El principio de culpabilidad, chicos, resumidamente es que la persona haya podido decidir cometer o no el delito. Bien, una persona que no tiene uso de sus facultades mentales, como un menor de edad muy niño, o una persona esquizofrénica, o una persona que actúa bajo coacción. Si alguien está amenazado, che, si no va a entrar a robar a ese lugar, lo mato a tu hijo, no sé. Bueno, no puede decidir delinquir o no. Bien, no tiene la posibilidad de decisión, entonces eso no infringe el principio de culpabilidad. El principio de judicialidad representa para los acusados una garantía respecto de la imparcialidad y la correcta aplicación. Tiene su ahí apaguen los micrófonos, chicos, porfa. Tiene su fuente constitucional en los principios del juez natural de división de poderes y de juicio previo. Debe observar las formas sustanciales de acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales del imputado. Básicamente, chicos, el principio de judicialidad, lo que le decía de que todo en el derecho penal se decide en sede judicial por un juez penal. El principio de humanidad de la pena prohíbe la imposición y ejecución de penas y medidas de seguridad que sean crueles, inhumanas o degradantes. Se basa en el respeto de la dignidad humana, independientemente de la conducta que haya cometido la persona. La aplicación de este principio asegura que incluso cuando el Estado ejerza su poder punitivo, lo haga de manera que respete los derechos humanos fundamentales y la dignidad inherente de todas las personas. Principio de proporcionalidad de la pena limita la especie y medida de pena a aplicar en el caso concreto. En este caso, el principio, chicos, de la proporcionalidad de la pena significa que la escala penal para un delito tiene que ser proporcional a la conducta. No puede, por ejemplo, el delito de robo tener una pena mayor que la de homicidio, sino que mientras más grave la conducta, eso habilita una sanción penal más fuerte, pero no se puede invertir esa proporción para justificar, por ejemplo, prácticas de política criminal en donde el Estado diga, no, bueno, che, en Tucumán hay mucho motochorro, así que a partir de ahora el delito de motoarrebato va a tener una pena que va de 30 a 50 años, porque eso infringe el principio de proporcionalidad de la pena. ¿Ok? El principio de personalidad de la pena es una consecuencia del principio de culpabilidad e impide castigar a alguien por un hecho ajeno o producido por otro. Excluye toda posibilidad de extender la responsabilidad penal a grupos sociales o conjuntos o de imponer penas sobre personas no individuales. Por ejemplo, en el caso de que una persona se dedique al delito, no se le puede poner una sanción a sus hijos, a sus padres, a su pareja, si no es que no han participado en el delito, ¿bien? En la Constitución Nacional se halla su base en cuanto al artículo 119 que tipifica el delito de traición a la patria y obliga al Congreso a fijarle una escala penal, pero establece ello no pasará de la persona del delincuente ni la infamia del reo se transmitirá a sus parientes en cualquier grado. Principio de readaptación social, bueno chicos, no se los leo, pero lo que establece nuestra Constitución en cuanto dice que las cárceles serán sanas y limpias para educación y no para castigo, eso establece el principio de reinserción social en donde todas las penas deben buscar que las personas que sean penadas y que sean encarceladas se reinserten luego a la sociedad. Bueno, esto es más o menos lo mismo, después chicos, leanlo ustedes, si no, no terminamos más. Principio de penas prohibidas tiene que ver con lo mismo que ya hemos dicho, que tienen que respetar los derechos humanos y la dignidad de las personas y no pueden ser sanciones crueles
por parte del Estado surgen del artículo 18 en su última parte que dicen: quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormentos y azotes, y los que ya les he dicho recién, que las cárceles serán sanas y limpias. Y eso ha sido todo. No sé si alguien tiene alguna duda rapidita para hacer antes de que termine la clase, si no, son libres de ir a disfrutar el fin de semana. ¿Algún Muchas gracias, comentario? profe. Muy ¿Nada? linda la clase. Gracias, Bueno, profe. No se olvide de mandar el Power. Sí, sí, no se preocupen que yo se lo Gracias, mando. profe. Gracias a Gracias, ustedes profe. por Buen fin de. haberse aguantado hasta esta hora y bueno, buen fin de Ah, semana para todos. Adiós, adiós. Gracias, profe. Fin de semana. Cuando Buen fin de quieran. semana. Adiós, adiós. Gracias.